Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María, Madre de Dios. En la Iglesia Católica, el 1 de enero es un día cargado de significados. Se recuerda hoy la circuncisión del niño Jesús y con esto su pertenencia al pueblo judío. En este clima de recordar el misterio de la Encarnación y la infancia de Jesús, celebramos a María como Madre de Dios. Y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, compartimos en este día la Jornada Mundial por la Paz. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, la paz y el amor de nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, feliz año nuevo, feliz 2024. Estamos iniciando con esta Eucaristía y ponemos en manos también de nuestra Madre, la Virgencita. Hoy celebramos a nuestra Madre, sobre todo que viene a nuestro encuentro en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ven con nosotros, Madre nuestra, a caminar y acompáñanos con tu Hijo Jesús. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que
Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén. Oración. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño,
y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos entonces de esta manera iniciando nuestro año 2024, civilmente hablando. Como liturgia ya hemos iniciado, como en el primer domingo de Adviento. Ojalá rasgaras el cielo. Y así el Señor nos ha escuchado y en su gran misericordia, el corazón hacia el mísero, hacia el necesitado, nos ha dado una respuesta con la venida del Señor. Lo hemos identificado. Maba Peñandillara, tú eres el Mesías. Hey, Juan Bautista le no, yo no soy, pero el que viene les va a bautizar con el Espíritu Santo. Sumergirse en los valores y principios de nuestra propia fe, es decir, de aquello que el Señor nos regala. Ese es el Evangelio, la buena noticia que nos trae nuestro Mesías, nuestro Salvador. Hagan entonces ya güero guatama y lleva. Ñamoñe por imagina, ñamon barete imagina, hañamonga cua imagina yajao en nuestra familia al Cristo que ha venido en medio de nosotros. Y así entonces la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, como nos decía esta segunda lectura también, cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Hoy celebramos y hoy estamos contentos porque vemos que se puede dar una respuesta positiva así como María ha dado una respuesta positiva al Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lleva este evangelio, le pusieron el nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Es decir, su nombre será Jesús porque es el que va a salvar, el que nos va a ayudar a hacer este camino de redención, queridos amigos. Opearé coñade entonces, iré, ni a identificar iré a llevar la ña de Mesías, ni a identificar al Jesús, al Salvador, coan entonces entonces ña bueno maña hendu. Ya pues acá, ya jaumbe catumba, eva peñan de yaro yerureñan de, amba ella vaya ya podajina peñan de la P durante este año 2024. Y así entonces podemos, como los pastores también, cuando escuchamos esta voz del ángel, que es nuestra propia conciencia, el ángelos, el enviado, el que te anuncia. Dios nos anuncia a través de un hermano, a través de tu papá, de tu mamá, a través de tu esposo, de tu esposa, a través de la palabra de Dios, a través de ñandeyara ñea lleva. Peñandeyara ñaneatoy. Y entonces, miren, estos pastores que eran considerados prácticamente fuera de la sociedad, que están a la periferia de la sociedad, sin embargo, son los primeros que están atentos a lo que el Señor puede obrar en la vida de cada uno. A opear entonces el ángel apenas les anuncia, ellos dice, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Encontraron. Queridos amigos, hay muchas de estas palabritas, este verbo que se utiliza al encontrarse con, pero para encontrarnos con Jesús ya dipará. Ya mañana enseguida ponerse de pie y comenzar a buscar, pero con ansias, con deseo. Que este año 2024, este llegó el primer día, Hina lleva. Ñamoñe punujina con año 2024, ñañemo y mina peñan de yara en donde debe. Ñapu a enseguida espiritualmente, ñamaña ya eshana pe peñan de yara, o asaina peñan de donde debe. Ya vino, se ha encarnado el Mesías, el Salvador, el Jesús. Pongámosle entonces el nombre también nosotros a nuestro Salvador. Porque también cada uno de nosotros se hace un camino equivocado. ¿A quién le pone el nombre de Jesús? Por andumina entonces de yupe hoy. Más belande en bojera Jesús. Porque Jesús quiere decir Salvador. Debimos en bojera Jesús a tu plata, a tu dinero, porque peala se salvata. Te va a salvar no sé de qué hasta cierto tiempo. Pero cada uno también tiene su fecha y tiene su límite. Un día el Señor nos llamará a todos, ¿verdad? Y es tan importante ponernos con esta sencillez, con esta humildad. Se dan cuenta cómo termina este evangelio. Sobre todo aquí cuando los pastores
entienden, se ponen corriendo a buscar al Señor. ¿Dónde está? Nos han anunciado, lo estamos buscando hasta que lo encontramos, pero siempre lo encuentran en una familia. Lo encuentran con José, lo encuentran con María. Pero lo más importante al encontrar en esta familia es una familia humilde. Una familia que está entonces recostando a su propio hijo en el pesebre. El pesebre quiere decir, queridos amigos, queridos hermanos, la humildad y la sencillez de nuestra propia vida. Como decía esa frase de los chinos, que es tan interesante, de hace 5.000 años por lo menos. Imagínense, ellos que ya jugaban, ¿verdad?, el ajedrez. Dice una frase tan interesante: tanto el rey como el peón, después del juego del ajedrez, terminan en la misma caja. En la misma caja. ¿Entendés? Vainamos abajo. ¿En qué caja todo vamos a terminar? El pesebre significa, por lo tanto, la humildad. En el juego del ajedrez, hoy yo puedo figurar como el rey, puedo figurar como la reina, y el otro puede figurar como el peoncito. Pero sin embargo, pariré a lleva Peñanderecoe después de haber caminado en este año 2024. Todos vamos a terminar en la misma caja. Así es que ñañemoí veñan de Yara en Ondebe. Hagamos este propósito: Señor, quiero caminar contigo. Quiero hacer un camino de salvación. Quiero ponerle y nombrarle, identificarle a mi Mesías. ¿Cuál será tu Mesías? ¿A quién le vas a poner el nombre de Mesías? ¿Seguirá siendo tu dinero? ¿Seguirá siendo tus intereses de la farra, del viroreí? ¿O verdaderamente vas a enfocar tu vida hacia el Evangelio de un Cristo que nos llama a que vivamos mucho más humanamente y podamos dignificar nuestra propia vida y la dignificación de nuestra sociedad? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que enseñe a los fieles a percibir la tarea profética que tienen ante el mundo desde el bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan recrear en todo tiempo la misión de convertir corazones para el Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que reciban la buena noticia y sientan en sus corazones la fuerza del amor de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que el Espíritu del Mesías nos consagre en la misión de anunciar la salvación en Jesús, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, tú que eres el origen de todos los bienes y quien los lleva a su pleno desarrollo, concede a quienes celebramos en la Virgen María, Madre de Dios, las primicias de nuestra redención, alcanzar la plenitud de sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios, porque ella concibió a su único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí.
Oración final. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.